Hola hermanos, nuevamente gracias por acompañarnos en nuestro estudio. Eh, Como siempre, para dar inicio, vamos a ponernos en las manos de Dios en esta ocasión. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, en esta hora. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que seamos edificados por ti. Habla a nuestros corazones, Señor, y que al terminar en esta ocasión podamos terminar gozosos queriendo compartir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con él y vamos a iniciar con una idea en este momento. Es curiosidad natural querer saber lo que ocurrirá el día de mañana. ¿Qué será lo que nos espera con la pandemia? Muchos estamos inquietos. ¿Qué será de nuestras familias? ¿Pasaremos todos por ella? Estaremos viviendo los últimos tiempos. Se hablan de cosas que hay quienes dicen, estamos ya viviendo el Apocalipsis. Y es cierto, hay muchas cosas que estamos viviendo que corresponden a lo que menciona el libro de Apocalipsis. Pero sigue la pregunta, ¿cuándo será el fin? Preguntaban aún los discípulos de Jesús y le decían a Jesús, ¿ya restaurarás el reino ahora? Y Jesús les dice, no, no les toca a ustedes saber los tiempos. Desde el inicio de la iglesia, los cristianos, los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos esperando el cumplimiento de la promesa de su regreso que nos deja en Hechos capítulo 1, versículo 11. En nuestro estudio anterior, vimos que la profecía es un mensaje de Dios que puede ser de cumplimiento inmediato o futuro y que ocurre dentro de lo que llamamos el tiempo, que Dios no está sujeto al tiempo y no solo que no está sujeto al tiempo, sino que Dios está en control del tiempo y de la historia. Vimos también que Dios revela sus planes a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 17, sobre la destrucción de Sodoma y las ciudades alrededor. Estudiamos anteriormente a Daniel, que reconoce que Dios es el que revela los sueños y su interpretación, la escritura en la pared, el plan de Dios para la humanidad en el sueño de Nabucodonosor, las 70 semanas. Creemos que la semana 70 es cuando ocurre la mayor parte de las cosas de las que habla Apocalipsis o Revelación, como vimos que es el nombre del libro. Ahora, el estudio de la profecía en Apocalipsis necesita atención especial y es necesario establecer algunas bases de lo que estudiaremos en lo que llamamos cómo puedo entender Apocalipsis. Es cierto, es una literatura, se le llama literatura apocalíptica, es un escrito que si uno no pone atención en algunos detalles, es fácil confundirnos o llegar a conclusiones que no son lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Ahora, diremos por ahorita tres formas que vamos a aplicar. Apocalipsis se explica a sí mismo. Muchos pasajes que vamos a ver ahorita, usted se va a dar cuenta que más adelante en el libro de Apocalipsis se nos explica qué significan. Otra manera que necesitamos utilizar para entender bien Apocalipsis es otros pasajes de la Escritura. Es decir, no todo lo vamos a poder entender solamente leyendo Apocalipsis. Necesitamos recurrir a otros pasajes en la Escritura y vamos a poder encontrar ahí qué significa la palabra de Dios en esta última porción de lo que es la profecía de Apocalipsis. Ahora, también necesitaremos, por supuesto, algunos documentos externos, pero solo como información adicional. No quiere decir que algún evento histórico nos va a explicar lo que sucede en Apocalipsis, simplemente nos va a ayudar a entender de qué está hablando y entonces poder llegar a una conclusión de lo que Apocalipsis es el mensaje que tiene para nosotros en nuestros días. Ahora, recordemos algo que veíamos también en nuestro estudio anterior. Existe la posibilidad de detalles no explicados. Es decir, hay cosas que por más que busquemos en Apocalipsis, en toda la palabra de Dios, en la historia, hay cosas que no vamos a poder tener alguna respuesta clara. Entonces debemos recordar que las cosas que sí están ahí son las que Dios tiene para usted y para mí y que podamos tener un mensaje de Dios claro para nuestras vidas. No es que Dios quiera esconder cosas de nosotros, es que simplemente hay cosas que no nos edifican y que no necesitamos para poder tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis directamente y hoy estaremos en algunos versículos solamente del capítulo 1.
iremos, como siempre, como hemos acostumbrado, ir leyendo el pasaje y tratar de explicar qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, inicia con esta idea, algo que ya veíamos en nuestro estudio anterior, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación de Jesucristo. El plan de Dios no se limita al nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. Continúa hasta el día de hoy y terminará con cielos nuevos y tierra nueva. Cuando lleguemos todos a la eternidad, veremos más de esta idea. Pero quiero que usted pueda pensar o conservarla en su mente y estudiarla y meditar en ello. Un día usted y yo llegaremos a la eternidad. Y hablábamos en nuestro estudio anterior, el tiempo en el que nosotros como seres humanos vivimos tiene inicio en la eternidad, en el momento de la creación, y terminará cuando lleguemos todos otra vez a la eternidad, de eternidad a eternidad. Ahora, dice este versículo 1, cosas que deben suceder pronto. Para usted y para mí la idea de la palabra pronto es cosas que deben suceder ya. Ya no podemos esperar, ahora mismo. Es como cuando queremos la comida rápida, la quiero ya y la quiero a mi gusto y a mi manera. Tiene que ser ya cuando oímos la palabra pronto. Pero no necesariamente, algunas cosas son, es cierto, para un futuro inmediato, pero hay otras que no son para un futuro tan rápido como usted y yo quisiéramos. Todavía tendrán que suceder algunas cosas. Recordemos que el Señor no es que se esté tardando, es que simplemente sigue teniendo misericordia de nosotros. Lo veíamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora, si son cosas que deben ocurrir en el futuro, entonces tengo aquí un mensaje que debe traer paz y gozo en mi corazón. No hay necesidad de tener miedo ante las cosas terribles de las que habla esta profecía. Es cierto, habla de cosas muy difíciles. Y hace algunos días compartía una idea con algunos de ustedes que las pudieron ver tal vez en los medios sociales. ¿En qué creo? Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, pero viene un tiempo en la palabra de Dios que no se parece en nada a lo que hoy vivimos. Si hoy nos parece difícil tener que estar en casa por una enfermedad que ha generado más miedo en la gente, vienen cosas que son todavía peores y terribles. Así que no piense que lo que ahora estamos viviendo es difícil, vienen cosas más difíciles. ¿Habrá hambres? Sí, habrá hambre. Y algunos quizás digan, sí, ya estamos pasando situaciones terribles. Pues vienen más difíciles todavía en lo que podemos ver en la palabra de Dios. Así que son cosas que deben suceder pronto. Pero para el creyente en Cristo Jesús, estas cosas que deben suceder pronto y que son eventos todavía futuros, deben generar en nosotros gozo y esperanza. Y vamos a ver cómo es posible que en medio de una situación difícil podemos tener gozo y esperanza. Ahora, ¿cuál es la base para poder decir esto? La misma palabra de Dios nos da la explicación. Mire, Apocalipsis capítulo 1, ahora en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Otra vez la misma idea, el tiempo está cerca, son cosas que deben ocurrir pronto, el tiempo se está terminando, ya no hay más tiempo quizás para muchas cosas. Pero nos inicia este versículo con una palabra que dice bienaventurado. Y esa palabra quiere decir que debe haber felicidad, que debe haber gozo, que debe haber esperanza en que las cosas van a ser mejores. ¿Por qué? Es el plan de Dios. Y cuando usted y yo podemos ver que el plan de Dios se cumple en nuestras vidas, eso genera alegría, eso genera gozo. Y cuando usted ha recibido o entiende que hay una promesa de Dios para su vida y que usted la ve cumplida, eso genera alegría. El simple hecho de saber que van a suceder las cosas dentro del plan de Dios debe entonces en nosotros generar alegría, gozo. ¿Por qué? Porque hay esperanza en el plan de Dios, que es un plan perfecto. Ahora, el mensaje de esta profecía está dirigido a alguien. ¿Y a quién está dirigido? Dice en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia.
gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya veremos cuáles son esas iglesias y cuál es el mensaje específico en otros capítulos más adelante en Apocalipsis. Por lo pronto pensemos en esto. Dice a las 7 iglesias. Y luego dice de los 7 espíritus. Y tenemos que detenernos un poquitito aquí. ¿Qué es esto de 7 iglesias? 7 espíritus. Y mire, esa es una idea que se repite muchísimo en las profecías. 70 semanas finalmente son 7 veces 10. La semana 70, que son 7 años, se habla de después de 7 copas, 7 truenos inclusive, 7 trompetas. Muchas cosas en el Apocalipsis están referidas al número 7. Entonces tenemos que ver cómo se usa el número 7 en la palabra de Dios. No es numerología. Numerología sería tratar de adivinar, pero aquí no estamos tratando de adivinar qué significa. Es cómo se usa el número 7 en la palabra de Dios y quiere decir algo completo, algo terminado. Y para poderlo ver en la misma palabra de Dios, el uso del 7 como número, 7 días de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Es decir, el uso en la palabra de Dios, y este pasaje es el que voy a usar ahorita, pero hay otros que pudiéramos utilizar también. Pero este es el más claro tal vez de que el uso del número 7 es para algo completo, algo que está terminado. Y mire, veamos la creación de Dios, es perfecta. Simplemente se dice que la distancia de nuestro planeta, la Tierra, en donde Dios nos puso a usted y a mí, está a la distancia ideal para que la vida pueda florecer en nuestro planeta. Si estuviéramos más lejos o más cerca, simplemente usted y yo no podríamos existir. Usted ni siquiera podría estarme escuchando el día de hoy. La luna está a una distancia que se necesita que esté. La atmósfera de nuestro planeta, el aire que respiramos, toda la creación es perfecta. Todo lo que Dios está desarrollando durante el tiempo de la creación, el viento, la luz, los animales, las plantas, todo cumple su propósito dentro del plan de Dios. Y entonces cuando dice que Dios terminó su obra en 7 días, el séptimo día que aún lo cuenta como parte de la creación, y cuando Dios revisa todo lo que ha creado, dice la palabra de Dios que vio que era bueno en gran manera, dicen nuestras versiones en el español. Es decir, la creación estuvo terminada, estuvo completa, es perfecta, y esto lo representa a través del número 7. Entonces, más que es ser un número, es una idea. Entonces, cuando habla de que el mensaje es a las 7 iglesias, quiere decir que es para la iglesia en general, en todo tiempo y en todo lugar. No solamente para una iglesia local, es para toda la iglesia. Y la iglesia existe hace ya casi 2000 años. Y entonces tenemos que pensar que es un mensaje para la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, ¿cuál es el primer mensaje que da a las iglesias este pasaje? Gracia y paz. El tiempo de la iglesia quizás ya se está terminando en nuestros días. Hay muchas cosas que están sucediendo que podemos pensar que el tiempo ya se ha terminado. La obra del Espíritu Santo es completa en nuestras vidas. Y ahí dice que los 7 espíritus no es que sean 7 espíritus diferentes, es otra vez la idea de que es una obra completa del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es 7 espíritus, estaríamos en una complicación muy terrible si quisiéramos decir que son 7. Es un espíritu, es Dios, es uno solo. Y aquí está de alguna manera la idea de lo que llamamos la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, completo, todos unidos, que nos presentan un mensaje para usted y para mí en nuestros días. Esto nos lleva entonces, si la obra de la creación está completa en 7 días, y si aquí está hablando de que el mensaje es a las 7 iglesias,
Entonces esto nos lleva al final de los tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 9 se le dice: Daniel, hay cosas que son para el final de los tiempos. Estamos, creo yo, y muchos coincidimos y muchos hermanos coinciden en esta idea. Estamos viviendo seguramente ya los últimos días, quizás años, quizás meses. No sabemos exactamente el tiempo, no podemos establecer una fecha, pero de que coinciden muchos detalles en la palabra de Dios de que estamos viviendo los últimos tiempos, yo creo que sí es de esta manera. Ahora, este mensaje es a las iglesias, a las 7 iglesias, a la iglesia en general. ¿Y de parte de quién es este mensaje? Este mensaje viene de parte de Dios. Y mire, ahí el versículo que estamos leyendo ahorita continúa con esta idea. En el versículo 4, de parte del eterno Dios es el mensaje, de parte de Dios, que es, que era y que ha de venir. No está Dios sujeto al tiempo. Ahora, ¿por qué digo que el mensaje es de parte del eterno Dios, de Dios el Padre? Versículo 8, aquí mismo en el capítulo 1. Mire, como les decía, mismo Apocalipsis nos va explicando algunas cosas. El versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso? Es Dios mismo, y para nosotros lo identificamos como Dios Padre. Y luego dice de los 7 espíritus también, de parte del Espíritu Santo. Veíamos que 7 es completo, es la plenitud de Dios manifestándose a usted y a mí a través de su Espíritu Santo. Ahora, recordemos que el 7 entonces no es un número de cantidad, representa la totalidad, completo, terminado. Ahora, el mensaje es de parte de Dios, pero también el mensaje es de parte de Jesucristo. Versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dicen los versículos 5 y 6. Ahora, ¿cómo se presenta a Jesucristo aquí en esta parte de la palabra de Dios? Se le presenta como el testigo fiel. Y Jesús fue fiel y fue obediente hasta la muerte de cruz, nos dice la palabra de Dios. Ahora, también se le presenta aquí como el primogénito de los muertos. Ahora, es interesante cómo lo presenta aquí la palabra de Dios. Muchas veces interpretamos la palabra primogénito como el primero, y en realidad no es que sea solamente el primero. La idea del primogénito no era solamente que era el primer hijo que había nacido, implicaba una gran responsabilidad para la familia. Era la continuidad no solamente del nombre de la familia, sino la conservación y la preservación de los bienes de la familia. Había que multiplicar los bienes, pero también había que cuidarlos. Y era una de las grandes responsabilidades que tenía el primogénito en el Antiguo Testamento. Entonces, no solamente es que es el primero que nació cuando se habla del primogénito en la carne. Era la responsabilidad que él tenía al ser el que recibía una doble porción de la herencia. Tenía que cuidar por la familia y tenía que ver por la familia en general. Entonces aquí a Jesucristo se le presenta como el primogénito de los muertos. Entonces quiere decir que Él tiene una responsabilidad como primogénito sobre nosotros. Y cuando también lo relaciona como el primogénito de los muertos, es cierto también, es el primero en manifestar una resurrección de los muertos para no volver a morir. Y Jesucristo resucitó y sigue vivo hasta el día de hoy. Veremos más detalles sobre esto también más adelante aquí en Apocalipsis. Ahora, a Jesucristo aquí en este pasaje también se le presenta como el soberano de los reyes de la tierra. Lo encontramos más adelante explicado en Apocalipsis como Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué nos dice esto? Que Dios está en control. En Daniel se le explica a Nabucodonosor que Dios pone reyes y quita reyes. Y a Jesucristo se le presenta que será el último reinante, el último rey aquí en la tierra. Entonces, el soberano de los reyes de la tierra quiere decir que es el rey que está sobre todos los reyes de la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Y agrega algo muy bonito para usted y para mí. También a Jesucristo se le presenta como que el que nos ama, al que nos ama. La palabra de Dios, quizás pasaje que
muchos conocemos, aunque a veces ni siquiera sabemos qué significa o no lo entendemos plenamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16 es quizás el versículo más conocido en mucha gente, y les decía, algunos a lo mejor ni siquiera saben qué significa, muchos otros tal vez ni siquiera conocen que está en la palabra de Dios, pero aquí en Apocalipsis se nos presenta a Jesucristo como el que nos ama. Ahora, Jesucristo fue a la cruz, a la muerte de cruz, por amor a usted y a mí. Él murió por usted y por mí. Y en este versículo dice que al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Es decir, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz tenía un propósito, que usted y yo fuéramos limpios, lavados de nuestros pecados, que esa culpa que usted y yo tenemos delante de Dios por nuestro pecado fue cubierta a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Y como resultado de ello, dice ahí en el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, ¿qué significaría esto de que nos hizo reyes y sacerdotes? Hay una escritura que dice herederos y coherederos con Cristo. ¿Y qué sería esto? ¿Que recibimos una herencia? Sí, recibimos una herencia, pero más que una herencia en nuestra idea humana de una herencia de bienes y riqueza, es el servicio a Dios, adorar a Dios. ¿Y durante cuánto tiempo va a ser esta adoración, este servicio a Dios? Por los siglos de los siglos, eternamente. Porque dice que a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria es la alabanza y la adoración a Dios. Imperio, es decir, la autoridad, está dada a Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo? No es como los reyes terrenales, es por los siglos de los siglos. Es decir, es una autoridad, es una adoración que es eterna. Y por eso dice el amén. Y aquí es un primer amén que aparece en la profecía en Apocalipsis. Utilizamos a veces esta palabra solamente como final de una oración, pero a veces muchos quizás no entienden el significado de esta palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Así sea. Es decir, espero que así sea y confío en que así va a ser, y estoy seguro que así va a ser, de que a Dios y a Jesucristo se le va a dar la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, es decir, eternamente y para siempre. Ahora, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Dice que viene con las nubes. Cuando Él se va, en el libro de los Hechos, que presenta que Jesucristo se va de entre los discípulos y que ellos ya no lo ven más, dice que se desapareció entre las nubes. Y aquí otra vez en Apocalipsis nos dice cómo es que va a regresar. De acuerdo con la promesa que está en el libro de los Hechos, regresa aquí, nos dice Apocalipsis, viene con las nubes. Todo ojo le verá. Es decir, toda la gente se va a dar cuenta que Jesucristo vino. No viene a escondidas. Algunos lo presentan como si viniera a escondidas. No, va a ser un evento visible. Jesucristo va a ser visto. Ahora, estudiaremos más a detalle algunas cosas de cómo será este evento de la venida de Jesús. Quedémonos por lo pronto con algo que está en 1 de Tesalonicenses 4:17. El apóstol Pablo escribe en esta parte, el autor humano, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de la resurrección de los muertos aquí, Tesalonicenses, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, aquellos que creyeron en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En el momento que esto está ocurriendo, ellos van a resucitar, ellos van a ser llevados a la presencia de Dios. Y luego, que es el versículo que estamos ahorita analizando un poco más a detalle, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, si nuestro Señor Jesucristo viniera en este momento, usted y yo que estamos vivos, vamos a ser arrebatados, dice aquí la palabra de Dios, y
juntamente con los que ya resucitaron, es de lo que está hablando. ¿Y en dónde nos vamos a reunir todos? Dice aquí, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, es un evento que va a ocurrir y no va a estar nuestro Señor Jesucristo con sus pies aquí en la tierra. Eso veremos más adelante cuando ocurre, que pone sus pies en la tierra nuevamente y que lo vamos a recibir en el aire. ¿Y en dónde vamos a estar después de que esto ocurra? Estaremos siempre con el Señor. Es decir, viene un momento en el que usted y yo estaremos en la eternidad. ¿Cómo ocurre? Los muertos en Cristo, los que creyeron en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, resucitan. Los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y mire, estos días está de moda que nos quejamos por una enfermedad, que duele la cabeza, que calentura, que no se puede respirar. Algunos inclusive que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Todo eso se acaba. Vamos a ser transformados. Este cuerpo que se cansa, nos duele, nos molesta en ocasiones alguna situación de enfermedad en él, pero dice que vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, vamos a ser no solamente una nueva criatura, una nueva creación, vamos a ser transformados de tal manera que podamos presentarnos delante de Dios. Y esto es precioso. Ahora, nos dice de alguna manera cómo va a suceder. Eso de ser arrebatados no es decir que vamos caminando y vamos llegando a un lugar y que toma tiempo, porque estamos acostumbrados al tiempo para llegar a algún lugar. No, la idea de ser arrebatados es algo violento, es un evento rápido, tan rápido que no hay tiempo para más. Si usted creyó en Cristo Jesús, se va. Si usted no creyó en Cristo Jesús, se queda. Y vienen 7 años muy difíciles según lo que nosotros creemos y vemos en la palabra de Dios. 7 años en los que las cosas no van a estar muy bonitas, muy agradables aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que van a suceder cosas terribles y va a haber sufrimiento cual nunca antes ha habido en la tierra. Ahora, finalmente regresamos al versículo 8 y llegamos al versículo 8 aquí en el capítulo 1. Dice este versículo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Otra vez la idea de la eternidad, de que Dios no está sujeto al tiempo, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Es decir, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, ayer y por los siglos, el Todopoderoso. Dios tiene un plan desde el principio, desde la creación, y usted y yo estamos incluidos en ese plan de Dios. ¿Y cómo es que estamos incluidos? Por su gracia. Recordemos que el mensaje a las iglesias es de gracia y paz. Es por gracia de Dios, no es por lo que usted y yo podamos hacer. Usted y yo no podemos hacer nada para poder formar parte del plan de Dios. Es el plan de Dios el que nos permite estar delante del Señor, el que permitirá que usted y yo seamos transformados. Él quiso hacerlo y lo hizo por amor, nos explica ahí en Juan 3:16, para que podamos estar con Él por la eternidad. Sí, ese es nuestro futuro. Si usted quiere saber cuál es su futuro, ese es nuestro futuro, de acuerdo con la palabra de Dios. Estaremos en la eternidad, debemos llegar a la eternidad. ¿Por qué? Porque hemos creído en que Jesús derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y debo decirlo de una manera realmente muy personal. Jesús murió, derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Y usted tiene la misma oportunidad el día de hoy. Aquí podemos ver que el mensaje de Apocalipsis, aunque describe cosas terribles, pero trae un mensaje de esperanza. Usted creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted no va a estar viviendo aquí en la tierra esas cosas terribles que vienen. Entonces no hay razón para tener miedo al leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Es bueno entenderlo, es bueno comprender el que hay un mensaje para nosotros, sí, porque hay unas cosas todavía más adelante que tendremos que ver que también son para usted y para mí. Por lo pronto tenemos esta idea. Usted y yo vamos a llegar a la eternidad. Vamos a llegar a esa eternidad con Cristo Jesús si creímos que Él y si creemos que Él murió
para limpiarnos de nuestros pecados. Si usted no ha tenido esta oportunidad de decidir, de aceptar a Cristo, de aceptar que Él murió por usted y que Él derramó su sangre para que usted pueda tener vida eterna, quizás es el momento de que pueda hacer esa decisión de decir: Señor, gracias porque Cristo Jesús murió por mí para limpiarme de mi pecado. Vamos a orar en esta hora y dar gracias a Dios por la oportunidad del estudio de su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de ver, Señor, en tu palabra, de entender que tienes una oportunidad para nosotros en esta ocasión y en este momento, de reconocer que Cristo murió por mí, que derramó su sangre por mí en la cruz y que lo hizo por amor y que es el plan que tú tenías desde la creación, desde los días de la eternidad, dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de acercarnos a ti y en esta hora de decirte gracias porque Cristo Jesús murió por mí, limpió mis pecados y tú me puedes perdonar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.